El viento helado de los Himalayas silbaba entre las rocas, llevando consigo el aroma de incienso y nieve antigua. Ananda, un monje de túnica azafrán gastada por los caminos, ajustó su bastón de bambú mientras ascendía por el sendero invisible. Sus pies descalzos, endurecidos por décadas de peregrinaje, encontraban cada piedra como si fueran escalones hacia lo divino. Había seguido durante lunas el rumor de un árbol sagrado, el Kalpavriksha, cuyas ramas se decía que florecían con deseos convertidos en frutos de oro. Pero él no buscaba riquezas, hablaba la última enseñanza, aquella que ni siquiera su maestro le había revelado. ¿Cómo disolver el velo final que separa la compasión de la iluminación? El sol se ocultó tras los picos nevados cuando Ananda llegó al Valle Prohibido. Allí, en medio de un círculo de piedras pulidas por el tiempo, crecía el árbol. No era majestuoso como había imaginado. Su tronco retorcido parecía luchar contra sí mismo, y sus hojas, translúcidas como lágrimas petrificadas, temblaban sin caer jamás. Pero lo que lo detuvo en seco fue la mujer. Sentada bajo el Kalpavriksha, con las piernas cruzadas sobre un tapiz de musgo luminiscente, parecía esculpida en mármol y al mismo tiempo viva como el fuego. Su cabello, negro como la noche del cuervo, caía hasta el suelo sin una hebra fuera de lugar. Vestía un sari blanco tan fino que revelaba los contornos de su cuerpo, pero su mirada, su mirada era un pozo sin fondo donde se ahogaban los siglos. ¿Vienes a pedir un deseo, monje? Su voz era dulce como miel envenenada. Este árbol te lo concederá. Pero cuidado, cada fruto que arranques te arrancará un pedazo del alma. Ananda entrecerró los ojos. En sus 70 años de ascetismo había visto demonios disfrazados de dioses y santos que escondían serpientes en sus mangas. Pero esta criatura emanaba una tristeza tan antigua que le recordó a su madre moribunda. No deseo nada para mí, respondió inclinándose levemente. Busco solo entender. ¿Qué eres tú? ¿Un espíritu del árbol? La mujer rió, y su risa fue el sonido de un arroyo helado rompiéndose en primavera. Hace 500 años, comenzó, acariciando una raíz que se retorció bajo su tacto. Era una princesa en Katmandú. Mi nombre era Lokeshvari. Tenía todo: juventud, poder, un esposo que me adoraba. Pero el miedo a perderlo me consumía. Una noche, escapé al bosque y encontré este árbol. Le supliqué: dame la eternidad, que ni la enfermedad ni el tiempo me arrebaten lo que amo. Hizo una pausa. En sus ojos, que ahora Ananda veía verdes como bosques sumergidos, brilló un dolor tan intenso que el monje contuvo la respiración. El árbol cumplió mi deseo. Mi cuerpo dejó de envejecer, sí, pero no el de los demás. Vi a mi esposo convertirse en polvo entre mis brazos. A mis hijos, nietos, bisnietos, todos se marchitaron como flores en invierno. Intenté morir 1000 veces. Me arrojé desde acantilados, bebí venenos, caminé sobre lava, pero este maldito regalo me condenó a existir. Una lágrima perfecta rodó por su mejilla, deteniéndose en el aire antes de evaporarse. Ahora, cuando alguien pide un deseo al árbol, debo revivir cada pérdida. Es mi castigo por desafiar la ley más sagrada. Todo cambia, todo termina. Ananda se acercó lentamente, sintiendo cómo la energía del lugar vibraba en sus huesos. El aire olía a alcanfor y azufre, una combinación que le recordó a los funerales en su aldea natal. ¿Por qué no te alejas?, preguntó, observando cómo las raíces del árbol se enroscaban alrededor de los tobillos de Lokeshvari como serpientes amorosas. Si este lugar te atormenta, ¿por qué permaneces? Ella sonrió con amargura, señalando una cicatriz en forma de loto en su pecho. El árbol y yo somos uno. Mientras exista un solo deseo en este mundo, estaré encadenada aquí, pero hay una forma de liberarme. Su voz bajó a un susurro. Si alguien renuncia a su deseo más profundo por mí, el Kalpavriksha perderá su poder. Ananda entrecerró los ojos, recordó las palabras de su maestro. Cuidado con los regalos de los dioses. Suelen ser trampas disfrazadas de compasión. ¿Y por qué alguien de hacerlo?, preguntó, aunque en su corazón ya intuía la respuesta. Lokeshvari se levantó, y su movimiento fue tan fluido que pareció deslizarse en lugar de caminar. Al acercarse, Ananda notó que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a 1 centímetro de la tierra, como si el mundo la repeliera. Porque tú, monje errante, cargas con el mismo peso que yo, murmuró, extendiendo una mano translúcida hacia su pecho. Buscas la iluminación, pero es solo otro deseo. ¿No ves la ironía? Quieres dejar de desear, deseándolo con todas tus fuerzas. El golpe de verdad fue tan certero que Ananda retrocedió. El rostro de su maestro moribundo apareció ante él. Ananda, él, que persigue la luz como un tigre persigue su cola, nunca encontrará más que su propia sombra. ¿Qué propones?, preguntó, conteniendo el temblor de sus manos. Quédate una noche, respondió ella, señalando el cielo donde las estrellas comenzaban a danzar en espirales imposibles. Cuando el árbol florezca, verás tu deseo manifestarse. Entonces tendrás una elección. La luna llena se alzó como un ojo brillante observando el valle. Ananda se sentó en posición de loto frente al árbol, mientras Lokeshvari cantaba un mantra antiguo en una lengua que hacía vibrar las piedras. De repente, el Kalpavriksha comenzó a brillar. Sus hojas se volvieron de plata líquida, y en sus ramas surgieron frutos que cambiaban de forma, a veces joyas, a veces ojos humanos, a veces pequeños soles palpitantes. Un aroma a gardenias inundó el aire. Ananda cerró los ojos, y allí estaba. Una visión de sí mismo sentado sobre un loto de 1000 pétalos,
rodeado de bodhisattvas que inclinaban sus cabezas en respeto. Escuchó una voz suya de Buda, recitando sutras que hacían florecer lotos en el aire. Era todo lo que había anhelado: reconocimiento, sabiduría, la paz final. Toma el fruto, susurró Lokeshvari a su oído. Es tuyo. Pero entonces la visión cambió. Vio a un niño mendigo en las calles de Varanasi, sus costillas marcadas como las cuerdas de un sitar, a una madre llorando sobre el cuerpo sin vida de su hija, ahogada en el Ganges, a su propio maestro, esquelético y olvidado en una cueva, murmurando: ¿de qué sirve la iluminación si no el sufrimiento ajeno? Ananda abrió los ojos con un jadeo. El fruto que colgaba ante él ahora era un corazón humano, latiendo con fuerza. No, murmuró sudando frío. No puedo. Lokeshvari lo tomó de los hombros. Su tacto era glacial. ¿Lo ves?, dijo, y por primera vez hubo urgencia en su voz. Tu deseo te ata como estas raíces me atan a mí. Pero hay otro camino. La noche avanzó, y con ella llegaron las visiones. Ananda vio pasar las estaciones como pájaros migratorios. Lokeshvari sentada inmóvil mientras la nieve la cubría como un sudario. Lokeshvari contemplando el mismo paisaje bajo lluvias monzónicas. Lokeshvari gritando en silencio mientras un ejército de sombras pasaba a su lado sin verla. ¿Cuántos han venido antes que yo?, preguntó al amanecer, cuando los primeros rayos de sol teñían el valle de dorado. 73, respondió ella, acariciando una raíz que brotó flores negras bajo sus dedos. Un príncipe que deseó poder infinito. Ahora es una estatua de sal en el desierto de Taklamakan. Una monja que quiso sanar todas las enfermedades. Enloqueció cuando cada vida que salvaba se convertía en un grito en su mente. Sus ojos encontraron los de Ananda. Tú eres temes mirar al abismo. Ananda observó sus manos arrugadas, manos que habían enterrado niños, levantado templos, acariciado perros callejeros. Recordó por qué había comenzado este camino. No por gloria, sino porque el sufrimiento del mundo le pesaba más que montañas. ¿Qué debo hacer?, preguntó sabiendo ya la respuesta. Al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, Ananda se paró frente al árbol. Su sombra, larga y temblorosa, se proyectó sobre el tronco como una flecha apuntando al corazón del Kalpabriksha. Con un movimiento fluido que aprendió de los leñadores del bosque de Terai, levantó su bastón de bambú. ¡Detente!, gritó Lokeshvari, pero era demasiado tarde. El bastón golpeó una rama baja. El sonido fue el de un hueso quebrando multiplicado por 1000. El valle entero retumbó, y el cielo se oscureció de repente. ¡Insensato! La voz de Lokeshvari se volvió un rugido sobrenatural. Nadie puede dañar al árbol de los deseos. Pero Ananda, sangrando por los oídos debido al estruendo, sonrió. En sus manos sostenía la rama caída, que ahora brillaba con luz propia. No la quiero, dijo, y sus palabras resonaron con una fuerza que hizo temblar la tierra. Renueva mi deseo de sabiduría. Que esta rama sea la última ofrenda. Un silencio absoluto cayó sobre el valle. Luego comenzó el cambio. El Kalpabriksha se retorció como un animal herido. Sus raíces se levantaron del suelo, revelando huesos humanos entrelazados como macabras joyas. Lokeshvari gritó, no de dolor, sino de liberación, mientras arrugas comenzaban a surcar su rostro. Su cabello se volvía gris, y sus ojos, oh, sus ojos, por primera vez en siglos, reflejaron el cielo en lugar de pesadillas. ¿Qué has hecho?, susurró tocando su rostro envejecido con dedos temblorosos. Ananda cayó de rodillas, debilitado, pero su voz fue firme. Te he dado el regalo que siempre debiste tener, el derecho a terminar. El árbol se desintegró entonces, no en cenizas, sino en millones de pétalos de loto que ascendieron hacia el cielo como una tempestad invertida. Donde antes estaban las raíces, ahora brotaba un manantial de agua cristalina, y en su centro, flotando suavemente, había un único loto blanco. Lokeshvari, ahora una anciana de sonrisa radiante, tomó la flor y se la ofreció a Ananda. La sabiduría que buscabas nunca estuvo en el árbol, mientras su cuerpo comenzaba a brillar con luz dorada. Estaba en la compasión de soltar. Antes de que Ananda pudiera responder, ella se desvaneció en un remolino de pétalos. El loto en sus manos emanaba una calidez que le recordó al abrazo de su madre. Años después, los peregrinos que llegaban al valle encontraban un pequeño estanque donde crecían lotos inmaculados. Junto a él, un anciano monje, cuyos ojos reflejaban la profundidad de los océanos, contaba una historia sobre deseos, árboles y la belleza de dejar ir. Y si alguien le preguntaba por qué había renunciado a la iluminación, sonreía y respondía: porque descubrí que ayudar a un solo ser a encontrar paz es la única iluminación que vale la pena